estos dos. Se los explico aquí. Bueno, al igual que el ejercicio anterior de respuesta RL, tenemos de que este circuito pues está conformado también por una fuente dependiente de voltaje. Esa fuente dependiente de voltaje, para que vean, es de 0.8 con una variable dependiente de voltaje. En este caso depende del voltaje de 1 ohm. Otra descripción, vemos de que está conformada por dos fuentes de voltaje independientes de 480 y 280 voltios y por un switch en el cual nos dice que aquí en primera parte, bueno, está abierto en 0-. Y eso hace que el circuito, por lo tanto, pues se vea pues afectado, bueno, se vea sometido en presencia de una corriente que nos proporciona esta fuente, ¿no? Así que, pues hay que determinar cuál es la corriente inicial de este sistema. Pues como ya sabrán, la bobina, pues antes de cero, es decir, antes de que se cierre el switch, tenemos con que esto es un elemento, un cortocircuito, y por lo tanto, como es un corto, pues tenemos este circuito equivalente que está aquí. Tenemos, por lo tanto, la resistencia de 15 ohmios que está en paralelo con la fuente de 0.8 V0, ¿no? Y 21 ohmios que son conformados por estos dos elementos y la fuente de 480 voltios. Bueno, ese es el primer circuito. Y no está complicado. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es de que la fuente, perdón, la variable Bφ, está dentro de esta resistencia que se sumó en serie. Bueno, una vez que tengamos esta parte, se cierra el switch y por lo tanto tenemos dos circuitos equivalentes nuevamente. Bueno, un segundo circuito. Vean aquí si ya pongo lo que es la bobina. Bobina, resistencia de 15 ohmios. Fuente de 0.8 Bφ, perdón. Un ohm. Y aquí ya está totalmente delimitada esta resistencia por esta red de 5 y 280 voltios. Este es de 280. También tenemos esta que es de 20 ohmios y 480 voltios. Entonces, estos son los circuitos. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, para poder tener una respuesta, es decir, para saber cuál es la respuesta de este elemento para T mayor igual a 0 más, tenemos que, bueno, bien podríamos nosotros hacer todo el análisis de mallas, ¿no? Malla 1, malla 2, malla 3 o nodo 1, 2, 3, y sería bastante, pues algo tedioso. Entonces, para evitar llegar a eso, lo que hacemos es aplicar Thevenin y Norton, y para ello, pues vamos a ver cómo ve este elemento todo el circuito. Es decir, hagan de cuenta que si nosotros quitamos el elemento, ponemos ahí nuestro multímetro, nuestro multímetro de aquí a acá, o nuestro amperímetro, y verificamos nosotros cuáles son los equivalentes que estaría registrando este elemento, ¿no? Esta bobina. Así que ese circuito pues tiene un equivalente que se los pongo acá, que es el equivalente Norton y el equivalente Thevenin. Son los dos circuitos equivalentes. De este circuito, aquí está la bobina. Esos son los nodos A y B. A y B, nodos A y B. Bueno, por lo tanto, ¿qué requerimos? Dado que tenemos una fuente dependiente de voltaje, y tenemos que usar recursos adicionales. En este caso, estamos tomando en cuenta de que la única forma para matar fuentes es, bueno, en caso de voltaje se abre circuito, ¿no? Perdón, es un cortocircuito. Sí, y en el caso de corrientes, pues es un circuito abierto, pero esta no lo podemos matar. Podemos hacer aproximaciones nosotros a DC, sí, bajo ciertas condiciones. Y por ello, en el caso del operacional, por ejemplo, sí puede aplicarse ese caso. Pero eso ya lo veremos en su momento que entremos a Fasores. Entonces,
Dado esto, pues vamos con el análisis, ¿no? Como les comentaba, pues hay que determinar la resistencia equivalente que ve el sistema, en este caso la bobina. Hay que verificar esa resistencia equivalente, por lo tanto hay que determinar tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia Thevenin, o bien corriente Norton. Cualquiera de los tres, bueno, necesitamos dos para encontrar un tercero, ¿no? Entonces, aquí depende mucho de la habilidad que ustedes tengan para poder desarrollarlo. Entonces, yo me voy a ir por los dos caminos para que ustedes puedan ver esto. Entonces, vamos a calcular, para empezar, la resistencia equivalente, perdón, el voltaje Thevenin. Y ese voltaje Thevenin, vean, como es un circuito abierto, o sea, quito el elemento, aquí va la bobina, pues eso, al quitar la bobina de estar un circuito abierto, medir los voltajes en estos nodos directo, pues viene a ser igual al voltaje de la fuente de punto 8 BFI. Y eso porque esta resistencia se convierte en un simple cable. Se convierte en un cable, bueno, en un nodo que viene siendo el mismo nodo de referencia. Y pues nos queda pues más que analizar estas dos mallas, ¿no? Tres mallas al final. Así que procedemos con el análisis. Repito, aquí empiezo con voltaje Thevenin. Para mí es lo más fácil. Otros pueden emular una corriente, una fuente de corriente Norton de 1 amperio. Sí, pero también aplica. Si tiene corriente, también tiene voltaje. Bueno, en T menos, aquí hago pues el análisis del sistema para encontrar I0. I0 me dice que esto es igual a 4 amperes. ¿Cómo lo hice? Bueno, vean, este es mi nodo de referencia, todo esto. Esto está abierto. A sobre 15 menos 0.8 phi, B phi, A menos B, que en este caso B pues tiene un valor de 480, vean que eso es un nodo nada más, sobre 21. Y ya que tengo prácticamente definido este nodo, pues ya puedo procedo a desarrollar todo, ¿no? B phi, al final de cuenta, como habrán visto, es equivalente a la corriente I phi, sin I0 por 1. Ese es el voltaje. ¿Va? O dicho de otra forma, pues la corriente que fluctúa por esta red, ¿no? Por toda esta red. Es la corriente que fluctúa por toda esta red por 1, porque ese es el valor de la resistencia, y acuérdense que queremos voltaje, B fino. Entonces, pues vean que es A, estoy manteniendo también la polaridad que tiene la resistencia con el paso de esta corriente, A sobre 480 sobre 21, porque es la corriente está delimitada por estos dos, por esta y por esta. Sí, por esta y este elemento. Por lo tanto, ese es mi BFI. Pues ya desarrollando mi álgebra, esperando que esté bien, vean que ese es igual a 4 amperes. ¿Sí? Bueno, esta es la corriente inicial de la bobina, la corriente que fluctúa por la bobina. Y en este caso me dio positivo, entonces implica que la dirección es la misma que propone encontrar el ejercicio. Bueno, ya teniendo esa primera parte, pues así que pasamos a la segunda sección. Y esa segunda sección corresponde a analizar en 0 más, es decir, cuando está cerrado el switch. Se cierra el switch y por lo tanto, pues corresponde a analizar ahora sí voltaje Thevenin. ¿Quién sigue voltaje Thevenin o voltaje nodo A y B? Aquí se me desplazó un poco. Así que vamos a proceder con esta parte. Para voltaje Thevenin, que es lo que vamos a calcular en esta sección, y nosotros quitamos el elemento.
quitamos el elemento. Vean ahí en esta imagen, si lo está mejor. Quitamos el elemento, aquí iría la bobina. La quitamos. Y pues ahora sí que corresponde analizar todo ese sistema, ¿no? Todo el circuito, ya contemplando la resistencia de, bueno, esta sección de 5 ohmios y 280 voltios. Hay varias formas de hacerlo. Vean que yo lo estoy haciendo de cierta forma con transformación de fuentes. Digo, ese es válido también. Digo, yo aquí puedo transformar esto de Norton a Thevenin, de Thevenin a Norton, bueno, y viceversa. Y me queda 480 sobre 20 y me da 24 amperios. Mantengo la dirección, 20 ohmios, y lo mismo, 280 sobre 5, que son 56 amperios, si no me equivoco. Y queda prácticamente en paralelo 5. Esto, solo esto, es esta sección de acá. Está aquí. Así que procedemos a analizar todo en conjunto. Y los métodos pueden cambiar. Y al parecer, pues yo tengo esta ecuación, ¿no? Ya tengo esta ecuación que para empezar, yo creo, se me hizo un poco tedioso tener que estar desarrollando todo el sistema por nodos, ¿va? Vean que sí está analizado por nodos, y analizando el nodo A y contemplando, por supuesto, todos los voltajes, ¿no? Todos voltajes y corrientes, cosa que se hace ligeramente tedioso. Por eso decidí hacer transformación de fuente al final de cuenta. Es esto de ahí. Y pues esta es la ecuación que me queda, ¿no? Todo queda en paralelo, bueno, casi todo, porque hay una resistencia de 1 ohmio, que en este caso, pues va a tener, haría nada más que pues un elemento adicional. Entonces estaríamos teniendo nosotros ahora sí, pues como quien dice, un nodo adicional, ¿no? Vean, de hecho, este circuito equivalente, los pongo aquí encerrado en negro. Vean que ya aquí resumiendo esto, me queda 4 ohmios, es decir, 5 y 20, 4 ohmios, en serie con un ohm, pero también este 4 en paralelo con 80 amperes. Ese es el circuito equivalente de este sistema, para que vean. Pasando a esto, pues ya lo único que queda, pues es encontrar la corriente, bueno, el voltaje y corriente, ¿no? Entonces, ya queda el planteamiento aquí de las ecuaciones. Va, hice nuevamente transformación de fuentes, vean, tenía 80 amperios, hoy ya se convierte a 320 con 4 ohmios. Entonces ya analizando ese nodo, porque acuérdense que el voltaje que quiero Thevenin es el mismo voltaje de la fuente dependiente de 0.8 BFI. Entonces me queda menos 320 sobre 5, porque esto está en una misma red. Es igual a 0.8 BFI. ¿Sí? Es decir, la corriente que fluctúa en esta red. No estoy yendo por corrientes para ingresar todo. La corriente que fluctúa aquí es la misma que fluctúa en esta. Entonces ya tengo mi equivalente. Y en base a ese equivalente, despejo BFI. Es decir, quiero encontrar el voltaje en esta, ¿no? Porque esta tiene dependiente de BFI. Pues ya sustituyendo, y de acuerdo a esto, yo tengo con que el voltaje que hay en la fuente es de 320 voltios. Es lo que dice esto. Es decir, ese es el voltaje que está generando esto. Ese es el voltaje en A. Pues dice que aparentemente sería la misma, ¿no? Entonces que no fluctuaría casi corriente en el sistema. Más bien que no fluctúa corriente en 4 y 1. Entonces, los invito a checarlo para que podamos verificar en dado caso de que haya cometido algún error, ¿no? En el desarrollo. Y como me quedó a mí una ligera duda del por qué quedaba eso así, pues yo decidí hacerlo por Norton. Y aprovecho también a darles pues esta parte de Norton también, ¿no? Fíjense que Norton, al final, pues hacemos un corto entre los nodos A y B, donde está el elemento, quitamos y ponemos un corto. Y requerimos encontrar la corriente A y B,
que es la corriente Norton, que en este caso, pues de acuerdo a ese circuito que ya tengo simplificado, vean que también me sirve, y esa es la misma referencia, pues yo tengo con que sería A sobre 15 ohmios, y ese sería la corriente Norton. Bueno, aquí estoy haciendo el planteamiento, A sobre 15 menos 0.8 BFI más A menos 320 sobre 5. Entonces, BFI dice que es menos 320 sobre 5 por 1, porque es corriente por voltaje. Ya sustituyendo, me da con que la corriente Norton es de 8 ohms. ¿Sí? Esa es la corriente Norton que fluctúa de los nodos A y B, donde fluctúan, pues no, la corriente que fluctúa en la bobina. Bien, de acuerdo a eso, pues lo único que queda, bueno, ahora me voy con un tercer, digo, debía haber nada más haberme quedado con dos, ¿no? Con Thevenin y Norton. Pero vean, también estoy aprovechando para darles esta parte de resistencia equivalente Thevenin, que es resistencia debida al voltaje Thevenin de corriente Thevenin. Aquí no me estoy volviendo T para Thevenin, ¿eh? T para y T igual corriente Thevenin. Según el ejercicio 320 entre 16, pues me da con que la resistencia equivalente Thevenin es de 40 ohmios. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso yo vuelvo a hacer mi análisis, o sea, volví a hacer mi análisis, pero para resistencia Thevenin, aprovechando la simplificación que hice a su momento de las dos fuentes de 480 y 240. Si en cuenta que es, bueno, tenemos que es una fuente de voltaje, por lo tanto se mata con corto, entonces me queda estos 5 y 20 me quedan en paralelo, ¿no? Y aquí al final, que son 4 ohmios en serie con 1, pues me quedan 5 en paralelo con 0.8 BFI, en paralelo con 15 ohmios, que está la base en la parte superior, y voltaje Thevenin. Repito, para encontrar resistencia Thevenin, lo que estoy haciendo es sustituir al elemento, lo quito, y dado que tengo una fuente dependiente que no puedo matar, sustituyo por una fuente de 1 volt Thevenin, en el cual fluctúa, sale una corriente Thevenin. Sí, aquí, que en este caso, al ser en la misma red, va a ser la misma que va a fluctuar por 15 ohmios. Bueno, pues voy a pasar a procedo a hacer el análisis en nodo A, dado que pues aquí tengo una resistencia que divide el circuito. Y me queda menos B Thevenin sobre 15 menos 0.8 BFI A más A sobre 5. Entonces, BFI al final pues es igual a A sobre 5, que es la corriente que fluctúa en 5 ohmios, por 1 ohm. Y ya sustituyendo eso en la ecuación, en esta ecuación, pues ya tengo con que, bueno, pues si aquí no me equivoco, el procedimiento sigue hasta acá, ¿no? Entonces, vean que me queda a mí esta expresión, estas expresiones algebraicas, y que esto da en resumidas cuentas que voltaje Thevenin sobre corriente de Thevenin es igual a 40 ohms. Entonces, esto es igual a lo que me dio anteriormente tanto voltaje Thevenin como corriente Norton. Entonces, implica que está bien mi análisis. ¿Sí? Digo, yo lo hice por ahorita para efectos didácticos. ¿Sí? Y pues también, vaya, porque tenía una cierta duda acerca de por qué me había dado 320 voltios, ¿no? La fuente. Bueno, el circuito equivalente queda así, 8 ohmios, que esa es la corriente Norton, resistencia equivalente 40, ¿sí? Corriente inicial 4 amperes. Vean, corriente inicial 4 amperes, corriente Norton, que es la corriente final, ¿sí? Es la corriente del sistema cuando esto se hace permanente. Es decir, después de que se cerra el switch, estamos considerando de que el tiempo ha sido infinito y que la corriente que hay en la bobina no ha generado ningún cambio, ¿sí? No ha tenido ninguna modificación, por lo tanto, se va a ver de nueva cuenta pues, la bobina como si fuese un corto. Y al tener presencia de un corto, pues en este caso, pues vamos a ver que la corriente final o la corriente Norton
va a ser la misma, ¿sí? Es decir, de 8 amperios, es la que va a fluctuar sobre 80 milihercios. Sustituyendo en su ecuación, bueno, esta es la ecuación de la corriente en el dominio del tiempo. Y pues ya nos queda esto, ¿no? 8 más menos, bueno, menos 4e a la menos 40 sobre 80 mil t, la t mayor igual a 0. Bueno, jóvenes, este es el segundo análisis para que ustedes vean esa parte de, pues, análisis con circuitos RL, RC con Thevenin, Norton, para que ya puedan aterrizar con respecto a lo que ya hemos estado viendo. ¿Sí? Bueno, espero que pues sea de su agrado y que sea de provecho también para que puedan avanzar. Excelente tarde.